Los que subimos a aquel vuelo ese 12 de octubre no sabíamos a dónde llegaríamos. Era un vuelo con destino incierto. Febrero del 2005, me acuerdo perfectamente, yo estaba en el estudio de arquitectura trabajando y recibo una llamada de un chico mexicano, unos trapos azules que enseguida pensó que podían ser restos humanos del accidente nuestro, ¿no? Empieza a sacar las piedras y se da cuenta que es un blazer azul y en un bolsillo interior siente unas cosas duras. Y adentro del bolsillo estaba el pasaporte y la billetera de Eduardo Strauch. Vimos la identificación, ¿no? Fue algo increíble. Como si hubiera aparecido un ser viviente. Me habían metido de vuelta en la cordillera en ese momento. Amigos de Desnivel, estamos en la librería Desnivel, en Madrid, con un personaje que nos apetece muchísimo hablar, con Eduardo Strauch, que es uno de los supervivientes de aquella tragedia de los Andes, autor del libro editado por Desnivel, Desde el silencio, y un personaje con muchas vivencias y muchos temas que contarnos. Eduardo, ¿cuántas entrevistas llevamos ya, no? Con el tema de... Contigo unas cuantas ya, pero sí. Es que ni sé cuántas habré tenido ya. En las últimas semanas han sido decenas. En modo un poco así resumido rápido, porque es inevitable que nos cuentes un poco, una vez más, cómo tuvo lugar aquel accidente. Aquel grupo de gente joven, alegre, que salisteis del aeropuerto y que jamás pensabais que muy pocas horas después ibais a estar en una situación tan distinta que iba a durar tantos días. Así fue, sí. Jamás nos imaginamos cuando salimos a un fin de semana largo en Chile, que estaba muy barato, estaba muy atractivo para ir. Las chilenas son muy lindas y estamos todos muy divertidos, y mi propósito era ir a esquiar. Había nevado mucho esa primavera y el invierno, así que estaban los Andes repletos de nieve. Y ahí salimos en un espíritu festivo hasta que Bueno, hicimos una escala en Mendoza, al día siguiente continuamos hacia el sur para cruzar la cordillera y mirar al norte hacia Santiago. Y en la mitad de la cordillera, que hasta el día de hoy no sabemos por qué, el error humano que lo provocó,
los pilotos viraron en la mitad, en la parte más alta, y empezaron a descender. Y ahí, bueno, empezamos a ser chupados por unos pozos de aire brutales, que me acuerdo como si fuera hoy, unos pozos de aire de decenas y decenas de metros que parecía que rebotaban sobre algo rígido y el avión saltaba para arriba y crujía el fuselaje hasta que se partió en dos. Y ahí también me acuerdo muy bien el sonido y los olores y la temperatura, se entró el aire helado. Estiman que en esas épocas, en las noches esas en la cordillera había 30 grados bajo cero, así que seguramente a esa altura habrá entrado una bocanada de aire a 20 grados bajo cero, con olor a combustible. Y yo ya lo veía venir porque estaba mirando por la ventanilla y vi los picos que se iban acercando y empezaron las turbulencias. Y dije, bueno, acá se acabó la mitad de la cordillera, si llegamos a tocar una roca, será mi muerte y la de todos. Y así que cuando se partió el avión, entonces dije, llegó el momento y se acabó mi vida. El avión se partió en dos, se siguió deslizando por la nieve, que justamente como había nevado mucho, en un colchón enorme de nieve, y paró arriba de un glaciar a casi 4.000 metros de altura, en un lugar remoto de los Andes, que no teníamos ni idea, por supuesto, dónde estábamos, ¿no? Y ahí empezó la noche más horrorosa de mi vida y la odisea de 72 días que cambió mi vida, sin duda. Porque os visteis ahí en medio de la montaña, en medio de la nada, en mangas de camisa, literalmente. Exactamente. Lo que tú dices, a mucho grados bajo cero, con ropa de ciudad para primavera, en primavera, ¿no? Así es como estábamos. Que eso es inexplicable, ¿no? Nadie entiende, tantos médicos y científicos que han tratado de encontrarla. ¿Por qué nos sobrevivimos a esas temperaturas tan brutales? Y bueno, la verdad que es bastante increíble, ¿no? Y asombroso, pero bueno, pasamos esa noche casi en manga de camisa. Y supongo que lo peor fueron esas primeras horas, ¿no? Esas primeras horas de organizaros, de ver la situación, de haceros a la realidad. Y hubieron muchas horas muy espantosas, ¿no? Y esa fue de las peores, quizás, la primera noche, adaptándonos o tratando de entender qué estaba pasando, con amigos que se habían muerto, otros que estaban muriéndose, y se veían los gemidos y los llantos y los gritos durante esa noche helada, muertos de sed. Me acuerdo de la sed que sentíamos, pensamos que podíamos hacer fácilmente agua con la nieve que nos rodeaba. Pero fue imposible, se te entumecían las manos, te metías el nieve en la garganta, se te entumecía todo. Y además estaba impregnada de querosén en todo alrededor del avión, así que pasamos muchas horas sin nada de agua, que a esa altura se necesita más agua, ¿no? Así que eso fue una de las cosas desesperantes. Esa noche fue de las menos, ¿no? Pero fue algo además de lo que estábamos viviendo, de ese horror. ¿Y cómo fuisteis haciendo a la nueva realidad que estabais viviendo? ¿Cómo fueron los días siguientes? ¿Cómo soportamos esa noche y esos primeros días siempre pensando que iban a ser un día o dos o tres, esperando que nos vinieran a rescatar, ¿no? Así que fue un día a día y de a poco nos fuimos adaptando, de a poco fuimos inventando cosas para sobrevivir. Casi no teníamos alimentos, inventamos cómo hacer agua doblando unas chapas de aluminio que poníamos al sol y goteaba lentamente, se iba derritiendo la nieve y haciendo agua dentro de una botella. Y ya cuando estábamos bastante adaptados, nos enteramos al 10.º día, que teníamos una pequeña radio, escuchamos todos los días, que habían suspendido la búsqueda, entonces eso fue también un tremendo masazo. Es un balde de agua fría, que ya supimos que estábamos solos, abandonados, nos imaginamos que estábamos olvidados también, porque nos empezamos a desconectar con la realidad de la civilización. Y empezamos a organizarnos para esperar el momento adecuado para poder salir. Y ahí se forma lo que es la Sociedad de la Nieve, ¿no? Que la película tiene este título. Efectivamente. Y que tiene una realidad, ¿no? De lo que vivisteis allí, ¿no? De cómo un grupo de gente os enfrentasteis a esta situación, cómo eliminasteis, no sé, de alguna forma los conflictos. No sé si al principio hubo conflictos que... ¿Cómo os organizasteis entre vosotros en una situación tan dramática? Nos fuimos dando cuenta tuvimos que cambiar el chip, evidentemente, fuimos desconectando con la civilización, nos fuimos adaptando a vivir de una manera totalmente distinta. Lo que decías fue tal cual, nos dimos cuenta que los conflictos eran muy peligrosos, que hubieron al principio. Hubo al principio. Claro, todos chicos alrededor de 20 años, nosotros éramos de los mayores, 25, pero todos apretujados en un lugar incómodo, muertos de frío, de hambre y de sed. O sea que hubieron conflictos y nos dimos cuenta que
Yo creo que cada uno se fue dando cuenta sin que nadie le indicara de lo peligroso que era generar un conflicto, gastar energía y provocar un caos, ¿no? Hubiera sido la muerte para todos. Así que de a poco fuimos acomodándonos a la situación. Nuestra mente en muchos aspectos funcionaba automática, no nos dejaba entristecernos cuando se moría tu amigo, no podíamos llorar seguramente para no perder líquido, entristecernos para no perder energía y deprimirte, que era peligroso también, caer por la pendiente de depresión o de perder la esperanza, terminabas muerto, que le pasó a más de uno seguramente. Y bueno, nos fuimos quedando muy débiles. Los primeros días nos dimos cuenta que comíamos una pequeña porción de chocolate, unas galletitas y un vasito de alcohol, de vino, de licores que habíamos llevado para regalar en Chile. Y rápidamente, día a día, notábamos que nuestras mentes empezaban a funcionar más lentamente, que no estábamos 100%, y era fundamental imaginarse, crear, tomar decisiones importantísimas de las cuales dependía nuestra vida. Entonces empezamos a pensar la posibilidad de dónde sacar proteínas. Llegamos a probar sacar proteínas de los cueros, de las valijas, de los cinturones, que fue imposible. Hasta que la única opción que quedó, las únicas proteínas que quedaban, que había posibles, eran los cuerpos de los muertos, que fue algo horroroso al principio, ¿no? Tu mente lo rechazaba, toda ese tabú que hubo que vencer, y fue todo un proceso que a algunos les costó mucho más que a otros. A mí me costó, por supuesto, pero una vez que tomé la decisión y vencí el tabú, me sentí hasta orgulloso, ¿no?, de haber vencido ese tabú. Y fue de las decisiones más difíciles de mi vida, o la más, y a la vez fue muy fácil también, ¿no? Porque era o vivir o morir, y para vivir había que vivir de esa manera y si no te morías, así que en ese aspecto de un lado fue muy fácil y de otro lado difícil vencer el tabú. Y además en una reunión que tuvisteis para tomar esta decisión, creo que buscasteis un argumento que os convenció a todos, ¿no? Porque lógicamente tomar esta decisión hay que vencer todo tipo de tabús, ¿no? Tabús, exacto, lógicamente propios nuestros de toda la vida, tabús religiosos. Sí. Sí, a algunos les costó mucho más y no aceptaban la idea, y había que tomar una decisión rápido a todos, porque todos se iban debilitando día a día, ¿no? O sea que, una especie de conciliábulo, donde pasamos todos esos primeros días que hacía mucho frío y casi todo el día metidos dentro del pedazo de fuselaje. Nos ofrecimos unos a otros como alimento, y eso fue quizás los momentos más emocionantes y de solidaridad que viví en mi vida, y eso terminó de convencer a muchos, a casi todos. Algunos quedaron 2 o 3 que no se convencieron nunca, pero casi todos se convencieron con eso, y nadie sabía quién iba a ser el alimento de quién, y ahí empezamos a vivir de esa manera, ¿no? Sí, es un argumento precioso, en definitiva. Ajá, exacto, es bellísimo, ¿no? Es bellísimo, y la realidad era exactamente esa, ¿no? Ya había muchos chicos que estaban muertos, que por supuesto no podíamos consultarlos, pero los que quedamos vivos, que después se murieron muchos, 8 más, nos ofrecimos unos a otros, y seguramente hubiera sido lo mismo con los chicos que se murieron antes, ¿no? Y quienes no aceptaron este argumento no pudieron seguir, lógicamente. Sí, se fueron debilitando mucho. Y quizás sí, probablemente 2 de ellos, de los chicos, se murieron por eso, por no haber comido nada o casi nada, ¿no? Y lo que es curioso es que, leyendo tus escritos y las entrevistas que has dado, que son muchas, hablas también en esos momentos tan duros, hablas de momentos de plenitud total, ¿no? De paz, de ver el paisaje, de disfrutar el paisaje. Algo que parece muy contradictorio, ¿no? En esa sensación, sí, en ese momento tan trágico, tan dramático, ¿no?, que estabais viviendo, ¿no? Es así, sí, la verdad que sí, se dieron esos contrastes brutales, ¿no? De una cosa a la otra totalmente opuesta. De ese horror y sufrimiento físico y psicológico a vivir en varias oportunidades los momentos más placenteros y de mayor felicidad y de plenitud de mi vida, ¿no? Que sin buscarlo se me dieron, era como desconectar, la mente me quedaba en silencio, sentía que se conectaba con el cosmos, con el universo, con las montañas, me sentía como parte de eso,
y sentía una tremenda paz y me cargaba de energía y de ganas de seguir. Y es muy curioso que también esas cosas contrapuestas, porque mi mente nunca fue tan libre como allí en esos momentos y nunca lo volví a repetir. Y mi cuerpo nunca estuvo tan preso como en ese momento también, que no podía mover más de 200 metros. Especialmente yo, que no sufrí mal de altura. Algunos chicos se adaptaron más rápido a la altura, yo no, siempre me costaba horriblemente, faltaba oxígeno y me podía mover muy poco, así que mi cuerpo totalmente preso y mi mente totalmente libre. Es curioso, ¿no? Porque luego en la vida real, en tu segunda vida, no has vuelto a vivir esos momentos tan plenos como los que viviste allí. Los busqué, siempre que he ido a la cordillera, que he vuelto muchas veces y nunca se me dio, hasta que tuve contacto con un sacerdote jesuita hablando de estos temas, que estudian mucho todo ese tipo de cosas de cambios de nivel de conciencia. Yo siempre le llamaba estados de meditación espontánea, le llamaba esos estados que viví. Y conversando con él me hizo ver que es como un cambio de conciencia, ¿no? Que pasás a un escalón distinto, más arriba, distinto al del normal de la gente. Y que esos estados jamás los podés buscar porque nunca los vas a recibir si los buscas. Pero hace 2 años, en una expedición en diciembre, fuimos con un grupo de mexicanos, un sacerdote amigo de los chicos, eran 2 chicos de 30 años, dieron una misa allá arriba en un día esplendoroso. Y yo no soy católico, me pidieron, che, ¿no te importa que dé una misa, Rodrigo? No, por supuesto que no, en homenaje a ustedes y a los que se murieron. Bueno, fue muy emocionante, ¿no? El ábside de la iglesia era el fondo del valle. Y el padre dijo unas palabras realmente lindísimas, con una inteligencia y una amplitud. Y después se hizo un silencio, probablemente de 10 o 15 minutos, y yo no estaba buscando ese cambio de conciencia y volver a ese estado, y se me dio. Estuve unos minutos otra vez con esa plenitud brutal, conectado con el universo, con el cosmos, integrado a la naturaleza. Fue maravilloso. Y es muy impresionante cómo incide la mente, el espíritu, en lo físico, ¿no? Porque la subida del campamento base hasta la cruz son 4 horas de caballo y el mismo día tenés que bajar, son 8 horas de caballo en total, muy, muy cansador, realmente cansador. Y yo lo había hecho muchas veces y siempre llegaba cansado. Y ese día los chicos de 30 años mexicanos y otro grupo de gente que venía con nosotros llegaron destruidos, como es lógico, y yo llegué fresco, que no podía creer, y todos me decían, ¿cómo no estás cansado? Así que tuve esa experiencia y el resultado de ese día fue eso, además, ¿no? Actuó sobre el físico, es impresionante. Es curioso, ¿no? Que la experiencia más dura de tu vida, una experiencia tan dramática, tan dura a todos los niveles, haya sido precisamente la más plena, ¿no? Exacto. Una experiencia que quizás añoras y todo, pleno, ¿no? Sí, momentos de mayor felicidad, increíble, sí, pero es así fue. Y luego hay otro momento que también explicas muy bien, ese momento que viene la luz y que sientes que vas a morir, ¿no? Y todos los sentimientos que... Sí, todo un proceso a la muerte, y llegó un momento que estuve seguro que estaba muerto, ¿no? Primero sí, de terror de ir a lo desconocido, y después de pena de dejar la vida, y después de tristeza de hacer sufrir a mis padres, que me acuerdo que me disculpé, me pasó mi vida en imágenes, como tantas veces hemos oído, que es muy impresionante también, ¿no? Lo relativo del tiempo, porque en pocos minutos, segundos, probablemente haya sido 1 minuto, 2, 3, y me pasaron decenas de imágenes de mi vida, hasta que llegó un momento que empecé a sentir también un placer, una plenitud, algo que me atraía, me llevaba hacia algo maravilloso, el cual quería seguir y seguir y seguir. Y justamente hace poco hemos hablado de lo que es la pulsación de la vida, que en esos momentos, en general, o sea, el psicólogo con el cual hablé decía que siempre en esos momentos, a pesar de lo duro que es la vida, como la vida que estamos teniendo nosotros de lucha sin cuartel, cuando se contrapone a la muerte, siempre la pulsación de la vida te hace volver a la vida. Y yo justamente eso no lo viví. Yo tenía ganas de seguir hacia la muerte, no quería volver a la vida, esa pulsación de vida no la tuve en ese momento, ¿no? Quería seguir hacia eso que era placer absoluto y no volver a la lucha horrorosa, dura y difícil de estar metidos dentro de ese fuselaje lleno de nieve. Pero bueno, volví al final, me entró oxígeno, volví a la vida, los primeros segundos con desesperación y después feliz de estar vivo y otra vez a la lucha, ¿no? Y en ese momento ves que tu mejor amigo, Marcelo, que le intentas sacar de la nieve, que ha fallecido,
y lo ves de una forma muy... Sí, con una expresión de placidez y de placer, una sonrisa. Que era Una sonrisa quizás plácida. esa sensación que ibas a tener tú. Exactamente, sí. Siempre digo que sentí un poco de envidia en ese momento y realmente sentí, ¿no? Uf, qué feliz. Era como, siguió por ese camino y yo tuve que volver a esto, ¿no? Y es también impresionante como la mente actúa en esos momentos que no nos dejaba, no te dejaba entristecerte, ¿no? Mi amigo de toda la vida se murió al lado mío y sentía como un shock eléctrico, un chicotazo de dolor intenso y después se cortaba. Se cortaba la emoción, se cortaba el sentimiento y volvías a la lucha por sobrevivir. Que era como una especie de, supongo que es un tema que se vive en estas situaciones y es algún tipo como autodefensa, ¿no? Sí, sin duda. Que si yo me pongo triste y lloro como puedo llorar acá, como se te muere un amigo o una persona querida, no hubiera sobrevivido, ¿no? Sin duda. Hubiera perdido energía, me hubiera entristecido, me hubiera deprimido, hubiera perdido la esperanza. O sea que es una cuestión de autodefensa, así, automática en la mente que te corta y no sentí más tristeza. Hasta ahora, que he vuelto 20 veces, entonces ahí sí siento tristeza y me dan ganas de llorar y lloro. ¿Sientes mucha más tristeza ahora cuando vuelves que cuando viviste en aquel momento en directo? 50 años después, así es. Es increíble la mente humana, ¿no? Como... La mente humana, y otra vez menciono el tema del tiempo, ¿no? Lo relativo del tiempo. 50 años es mucho, es poco, ¿para qué? Según. Así es. Y es increíble que tras el accidente, en ese momento de supervivencia que habéis sobrevivido una parte importante, viniera salud, ¿no? Es como... Tiene una prueba tras la otra, a ver si la lograban matarnos a todos. Así. Pruebas psicológicamente durísimas, ¿no? Durísimo. Lo que pasa es que la mente se fue preparando, ¿no? En todo ese proceso, preparando rápidamente, fue emergiendo todo el poder que tenemos en la mente, que no lo utilizamos hasta que llegamos a una situación así. Y es realmente es impresionante, ¿no? Como nos fuimos dando cuenta del poder que tenemos y cada vez nos sentimos más seguros de que íbamos a salir y que no necesitamos ayuda de nadie y nos habían abandonado, váyanse al diablo, vamos a salir nosotros, vamos a poder hacerlo, y así fue. Y lo que es increíble es este compañero vuestro, Nando, que le dais por muerto en el accidente, lo dejáis afuera la cabeza apoyada en la nieve. Con los otros cadáveres, ¿no? Apoyado en la nieve, y resulta que sobrevive, y además él tiene muy claro desde el principio, ¿no? que él va a salir de ahí. Tiene clarísimo, totalmente convencido. Me ayudó mucho a mí que él estuviera convencido, porque siempre estuve convencido que él iba a salir, ¿no? Y a mí me ayudó mucho a no perder la esperanza y la fe que iba a salir, porque lo dijo con un convencimiento. Lo esperaba su padre, tenía que ir a contarle que su madre, bueno, en los últimos momentos de su hermana y su madre que se había muerto ahí, la mujer de su padre. Y efectivamente pues se mandó esa hazaña totalmente sobrehumana de cruzarse los Andes con zapatos de rugby y poco más, caminando durante 10 días. Pero también la cosa que no me imaginé nunca en ese momento, que ese señor que yo no conocía, el padre de Nando, que fue por el amor de Nando a su padre que tuvo esa fuerza y pudo hacerlo. Si no hubiera tenido esa persona que él quería mucho, hubiera aflojado antes seguro, y todos hubiéramos aflojado, ¿no? Si no estuvieran nuestros padres, nuestros seres queridos esperándonos. El único objetivo que teníamos era abrazar a las personas que queremos, ¿no? Que queríamos. O sea que el Señor ese fue fundamental para que todos saliera Nando y nosotros atrás. Pero nunca imaginé que 25, 30, no sé, 45 años después, yo iba a volver a los Andes con las cenizas de ese señor en mi mochila, porque se murió y había pedido que llevaran sus restos, sus cenizas al lado de su mujer y su hija. Nando ya había ido muchas veces y no pensaba volver. Y su hermana Graciela, un día me la encontré en un cumpleaños de Nando y me dijo si la podía ayudar a llevar las cenizas del padre a los Andes. Y bueno, por supuesto le dije que sí. Y ahí fuimos a llevar las cenizas de ese señor, que fue una pieza fundamental en que yo esté vivo ahora, ¿no? Es curioso, ¿no? Cómo para vosotros el papel de las familias fue clave para sobrevivir y cómo las madres, de 16 madres, creo que eran 15, ¿no? Que estaban seguras que sus hijos... Sí. Estaban vivos, sentían que estábamos vivos y no había forma de que las convencieran de que no.
Porque a tu madre la fueron a dar el pésame, ¿no? La iban a dar el pésame porque decían que habías fallecido. Exacto. Y, no, ¿qué pésame? Si Eduardo está vivo. Entonces la gente la miraba y bueno, pensaba que estaba perdiendo la razón. Es que era absurdo, ¿no? Era imposible. Pero lo sentían y no había quien las convenciera de que no. Increíble, ¿no? Qué increíble la mente humana, ¿no? Y sin duda le mandamos ese mensaje que intentamos mandarles y se lo mandamos. Ese mensaje telepático, lo que fuera, ¿no? Estamos vivos, estamos vivos, estamos vivos. ¿Qué aprendiste tú en toda esta vivencia tan dura, tan al límite, Yo aprendí lo lindo que es la vida a pesar de cualquier momento difícil y duro que puedas tener. Aprendí la importancia del amor en todas sus formas. Aprendí las capacidades que tenemos los seres humanos que desconocemos y que ahí emergieron. Aprendí la importancia de un grupo trabajando en aras de un objetivo, de ese equipo que funcionó tan bien. Aprendí que poco se necesita para ser feliz cuando nos despojamos de todo esto de acá, que el 85-90% de las cosas son absolutamente inútiles para ayudarte a ser feliz. ¿Qué otras cosas aprendí? Aprendí que importante es estar cerca y compartir tiempo con la naturaleza, con la montaña especialmente, pero con la naturaleza, para encontrarse con uno mismo. ¿Y añoras aquellos días? Ahora, esos 72 días que quedaron atrás, que fueron tan duros, que vivisteis, lo vuelvo a repetir, una experiencia tan al límite. Y añoro algunos momentos, sí. Creo que nos pasa a todos, se nos ha pasado en algún momento, ¿no? También parece, es inexplicable, pero claro, no añoro la primera noche, ni los amigos que se murieron, ni el frío, ni tener que vivir comiendo cuerpos, pero añoro esos momentos de plenitud, de felicidad que viví, ¿no? Añoro el momento de haber escuchado que nos iban a rescatar, que fue cuando empecé esta nueva vida, la alegría más grande de mi vida también. Así que añoro algunas cosas. Bueno, he ido 20 veces y me acerco un poco a esos momentos. ¿Y qué sientes cuando vuelves allí? Porque has vuelto 20 veces a Sí. aquel momento que para ti es un lugar, supongo que absolutamente único, ¿no? Sí, totalmente. Y siento emociones muy fuertes, es muy positivo siempre lo que siento y con lo cual vuelvo. Vuelvo siempre purificado, mejor de como fui, me limpio, me sacudo la contaminación de la civilización. Y además es muy especial porque a medida que van pasando los años y hemos ido vamos con grupos de gente de toda parte del mundo, se ha ido agregando a todos esos motivos que tuve al principio, los amigos de verdad que me he hecho ahí, nueva gente ya predispuesta a encontrarse con esas emociones, que conoce mucho la historia, que les emociona mucho ir conmigo a ese lugar. O sea que me he hecho grandes amigos, aparte de todas esas emociones que vivo y que puedo llorar tranquilo ahora, sé que voy a volver con nuevos amigos, ¿no? Y se ha dado siempre 1, 2 o 5 en esas expediciones que nos quedamos realmente muy amigos y estamos en sus casas y seguimos en contacto y cada vez le doy más importancia a los contactos humanos, a la amistad y a poder dar amor y recibir que a tantas otras cosas que antes le daba importancia, que le fui dejando por el camino. Porque tú fuiste de los supervivientes, fuiste de los últimos en contar tu experiencia, ¿no? De hecho, el libro que editamos en Desnivel se titula Desde el silencio, ¿no? Sí, tardaste mucho cuando había bestsellers sobre el tema. Tardé mucho en salir a hablar en público, siempre lo hablé en grupo de amigos, de familia, siempre me gustó mucho y me hacía bien, además si tenía necesidad, ¿no? Siempre me encantó. Pero sí, tardé mucho en salir a hablarlo en público, me empecé a dar cuenta de lo importante que es esta historia para tanta gente. Tengo anécdotas increíbles y muy emocionantes, ¿no? De gente que se ha salvado de depresiones terribles o de suicidios porque se cruzó con la historia, ¿no? O sea que sí, tardé mucho y bueno, y ahora estoy a pleno. Es muy curioso porque cuando salimos, muchas de nuestras madres pretendían nos lo decían además, que saliéramos como apóstoles, son como apóstoles que tienen que salir a predicar lo que aprendieron. Y nosotros recién estábamos tratando de entender lo que habíamos vivido y detestamos cuando nos decían eso, ¿no? Y ahora sin proponérmelo estoy un poco haciendo la acción de un apóstol, porque estoy diseminando, difundiendo nuestra historia y todas las enseñanzas que te decía recién que le ayudan a tanta gente.
Así que sin quererlo me he convertido en aquel apóstol que mamá quería que fuera hace 50 años. No me siento un apóstol, por cierto, pero bueno. Sí, pero vuestros padres, vuestra familia, lo primero que quisieron fue que fueres a un psicólogo, ¿no? Un psiquiatra, Sí. porque pensaban que todo lo que habéis vivido tenía que pasar por manos de un Sí, profesional. nuestros pobres ¿no? padres no sabían qué hacer, ¿no? Primero con el tema de la antropofagia, que no sabían qué hacer. Y las primeras planas de los diarios amarillistas. Y yo siempre estuve súper tranquilo, nunca me preocupó nada. Cuando leía las planas de los diarios, me acuerdo en Santiago de Chile, decía, qué increíble que estén explotando esto y para vender más los diarios. Nunca tuve ningún problema de conciencia, pero nuestros padres, como es lógico, no sabían qué hacer, ¿no? Y cuando volvimos, no necesitarán ayuda psicológica, ¿no? ¿Te parece, chicos, ir a un psiquiatra, una psiquiatra? Y la verdad que yo nunca sentí que necesitara ayuda, pero por hacerle favor a ellos fuimos 6 o 7, 8, no me acuerdo cuántos éramos. Y nos divertimos muchísimo, nos quedamos en silencio, y la doctora nos miraba, nos hacía preguntas, le contestamos cosas que la mujer miraba en el librito y no encontraba respuesta, no sabía qué hacer. Fuimos 2 o 3 veces y casi se enloquece ella, yo creo, y la pobre psiquiatra, y nunca más fuimos. Yo nunca más, me pregunta muchas veces qué ayuda necesité, si necesité ayuda psicológica, y la verdad que no. Pero soy consciente, me fui dando cuenta que ahora contigo me estoy haciendo mi autoterapia 51 años después, porque siempre me encanta hablar y me pongo a hablar de mi historia y no me para nadie, ¿no? Porque vivisteis dos momentos, bueno, dos situaciones distintas, el amarillismo por un lado, por la antropofagia, y por otro lado, gente que os veía con rechazo, ¿no? Por lo que habéis hecho, ¿no? Hubo también un rechazo social. Yo nunca lo sentí. No lo hubo. Rechazo de una de las familias de los muertos que tenía que echar la culpa a alguien de lo que estaban sufriendo, y entonces se la agarraron con nosotros, ¿no? Que evidentemente no teníamos la culpa. Ese tipo de rechazo en algunas familias sí, pero no, en la sociedad y en la prensa, eso yo nunca percibí ese rechazo. Alguna cosa aislada puede ser, sí, pero no tengo recuerdo para nada, no me afectó y no tengo recuerdo. Un momento muy duro para ti fue la madre de tu mejor amigo, Sí. con el que te habías criado, que eras como otro hermano de la familia, Exacto. que no quiso volver Eso fue doloroso para mí, sí, para ella por supuesto mucho más, ¿no? No poder. Yo siempre dije cuando hablo de este hecho, que no quiso verme, Estela no quiso verme. Y hace 15 días una de sus hijas, que nos volvimos a juntar gracias a la película de Bayona, me decían, sos injusto, oigo por ahí que siempre decís que mamá no quiso verte. Y en realidad me equivoqué en todos estos años del término. Estela no pudo verme, es lo que tiene que haber dicho, ¿no? No podía verme a mí solo cuando se había visto desde que nacimos a los dos juntos. Y bueno, es muy, muy comprensible, por cierto, ¿no? Y sin embargo, tú piensas que le hubiera venido muy bien. Ya lo quería. Saber cómo Le hubiera venido muy bien. Porque su hijo fue uno de los líderes, Por ¿no? supuesto. Marcelo fue uno de los Sí, líderes. sin duda, que fue. Y bueno, y murió al lado mío. O sea que le hubiera venido muy bien a la madre largas charlas conmigo, pero bueno, no pudo. No pudo y nunca se dio. Y ahora ha venido esta película, La Sociedad de la Nieve. ¿Qué ha sido para ti esta película? ¿Cómo la ves? Mira, yo estuve siempre esperando que se hiciera esta película, después de la americana, que nunca me gustó y es otra cosa. La película americana es una historia de aventuras basada en la historia nuestra, no es otra cosa, no es la historia nuestra. Como tuve necesidad en un momento de escribir el libro, de salir a dar charlas y conferencias, y me faltaba que se hiciera una película bien contada, y bueno, y dimos por suerte en las manos, fuimos acá en las manos de Bayona, que lo conocí hace como 8 años acá en Madrid. Cuando me contó un poco las ideas que tenía, todavía muy primaria, me di cuenta enseguida que estamos en las manos que teníamos que estar, ¿no? Me habló mucho él expresa muchas cosas con silencios, y dije, justamente me encantó cuando me dijo, yo uso muchos silencios en mis películas. Desde el primer momento le tuve confianza, tuvimos totalmente contacto todos con él después. Nos hizo entrevistas, nos grabó, fue a Montevideo no sé cuántas veces, pendiente de cada detalle, preguntando cada cosa, a través de Pablo Bierce, que es amigo nuestro, y estuvo pegado a Bayona todo el tiempo, estos 8 años. Y por eso logró la película, que logró absolutamente verídica, real, hasta el más mínimo detalle. Es una película totalmente... Es la historia nuestra muy bien contada y muy precisa. Y además con un equipo, ¿no? La música es espectacular, toda la banda sonora es impresionante, el director de fotografía, que es uruguayo y que sacó un Goya, también la fotografía es muy impresionante. Toda la parte cinematográfica y artística a mí me da un placer tremendo y me emociona parte de la historia mía, ¿no?
¿Y la Sociedad de la Nieve qué es lo que muestra? ¿Qué es lo que enseña esa película? Porque ya el propio título es curioso, ¿no? Es muy distinto al habitual de... Sí, sin duda. Creo que está muy bien logrado el nombre, ¿no? Y la Sociedad de la Nieve muestra todos los grandes valores del ser humano, cómo siempre se puede, cómo un equipo bien conformado logra cosas impensables, parece cosas imposibles, cómo es tan importante el amor y la solidaridad para lograr cualquier objetivo. Y todo ese tipo de cosas, ¿no? Muy positivas. Hay millones de jóvenes que nunca habían oído hablar de la historia nuestra, que están fanatizados con la película y con la historia. Gracias a las redes sociales, por supuesto. Yo creo que la película es mucho más que una película, ¿no? Llegó en un momento especial que la humanidad está buscando algo que no encuentra, estamos yendo por un camino totalmente errado. Creo que el COVID ayudó y generó todo un estado para que esta película aprendiera de la manera que está aprendiendo, no como una película, con este fervor y obsesión de tanta gente que la ha visto una vez y 10. Yo tengo una amiga en Canadá que la vio 10 veces, pero no 10 veces. Yo siempre lo comparo con mamá, que era fanática de Lo que el viento se llevó, la famosa, que la había visto 10 veces en su vida. Siempre decía, mamá la vio 10 veces en 40 años. Pero una amiga en Canadá en 15 días vio la película 9 veces. Y alrededor mío la vio un montón de gente. En un mes la vieron 7 veces, 8 veces. Yo la vi 6 veces. Es una cosa muy distinta a una película. Es algo mucho más que una película, ¿no? ¿Y qué es lo que más trata de la película? El tema va mucho más allá de lo que es el tema de la antropofagia, ¿no? Va mucho absolutamente, más claro. Ni que hablar. Eso es importante. Yo evidentemente entiendo que la gente tenga curiosidad, por eso que es algo único, ¿no? Que unos chicos normales que viven en una ciudad normal salgan a hablar de cómo vivieron, comiéndose a sus amigos. Ya lo creo que es impactante, pero además de eso hay tantas cosas, ¿no?, que se ven en la película, tantas cosas tan interesantes para analizar y para sacar conclusiones y reflexiones, ¿no? Porque un tema interesante es ¿qué pasó con los cuerpos que quedaron allí? Me parece que nunca dijiste los cuerpos que habían servido. Eso lo mantuvisteis. Sí, los Strauch, que éramos los que... Eso lo mantuvisteis secreto. Lo mantuvimos secreto al principio, sobre todo para los chicos, que era un poco menos difícil no saber a quién estaba consumiendo. Y después también cuando volvimos, por supuesto, para que las familias no supieran a quién. Así que eso es... Cuando me preguntan, bueno, ¿tendrá muchos secretos? No tenemos ningún secreto. Lo único que la gente no sabe es eso. Todo lo demás... Cuando nos entrevistó Pierce Paul Reed para hacer el libro Alive, era 2 meses después de haber salido, entonces estábamos todos sin ningún tipo de tapujo, ni de filtro, ni de diplomacia, y nos preguntó todo y dijimos todo hasta el más mínimo detalle, que nos tenemos que leer el libro y darte cuenta, ¿no? Así que secretos no quedó ninguno, más que ese. Que es un secreto importante, ¿no? Sí, por supuesto. No hay ninguna necesidad de que no sea secreto. Y a mí me llama mucho la atención que desde el primer momento mantuvierais esos secretos, todas las ideas muy claras en un tema que es realmente importante, ¿no? Dentro de un grupo tan pequeño, ¿no? Nos dimos cuenta nosotros, los primos, los mayores, que era muy difícil para nosotros saber a quién estabas consumiendo, ¿no? Entonces, para que no fuera tan difícil para los otros, resolvimos hacerlo así, ¿no? Y el momento, después del accidente, el momento más emotivo, creo que fue el momento que abrazaste a tu madre, ¿no? ¿Cómo fue aquel momento? Ya lo creo. Un momento muy emotivo de mi vida, sin duda. Y sin palabras, siempre me preguntan también, ¿y qué se dijeron? No dijimos nada. Bueno, no existen palabras en el idioma español para esos momentos, ¿no? No está inventada todavía. Un largo abrazo. Mamá confirmaba lo que sentía, que estaba vivo. Y yo, bueno, ya había llegado al final a mi objetivo, a lograr el objetivo de abrazar a mamá y a todos mis seres queridos, ¿no? Momentos difíciles de explicar y difíciles que la mayoría de la gente no ha vivido ni vivirá, no supongo. Y estamos viendo hoy en la librería, hay mucha gente esperando para la firma del libro, hay un movimiento increíble en torno a vuestra vivencia, a vuestra experiencia. ¿Por qué se está dando este fenómeno? ¿Qué crees que enseña nuestra sociedad? ¿Qué temas realmente impactan tanto, que genera tantísima inquietud y tanta pasión? Creo que es un poco lo que decía hace un ratito, ¿no? Que la comunidad internacional, la humanidad está buscando algo que no encuentra. Los jóvenes miran para adelante y no encuentran ningún objetivo y aliciente para seguir luchando por la vida.
Y yo creo que todo esto les muestra, ¿no?, que a pesar de las luchas duras se logran cosas y que la vida es lo más importante y tenemos que agradecer estar vivos a pesar de cualquier otra circunstancia difícil o dura. Yo creo que todas esas cosas son las que transmite la película y bueno, y de hecho se está generando este fenómeno inesperado de 200 personas esperando para que le firme el libro, que se han venido además de lugares lejísimos, ¿no? Me decían que se vinieron de Isla Canarias, hoy me escribió uno que se vino de Bilbao por el día. Sí, lleva gente llamando muchos días, pues viniendo de muy lejos aquí a tener tu libro dedicado. Ahora que conoces el lugar donde tuvo lugar el accidente geográficamente, ¿hubiera habido alguna otra opción de buscar ayuda? No, aparte del camino que seguiste. Fue durísimo, por cierto, ¿no?, que yo no lo hice, pero lo hicieron ellos. Y siempre nos dicen, qué pena que no hayan salido para el otro lado, que era para abajo del valle. Y hubieran llegado, hay un hotel a 20 kilómetros que está cerrado, pero que había alimentos, sí, pero había que cruzar 4 ríos. En ese momento, bueno, en todos los momentos, ríos mucha corriente fuerte, helados. No hubiera subsistido jamás, se hubieran muerto de frío, los hubiera arrastrado los ríos, se hubiera metido en la Patagonia Argentina, que no hay un alma ni un animal, si no pasaba alguien en ese momento. Así que yo creo seguro que no hubieran encontrado ayuda saliendo para la Argentina, hacia el este. Que la decisión de salir para el oeste, hacia Chile, fue la mejor y la única, a pesar de lo difícil que fue, ¿no? O sea, fuisteis muy afortunados al tomar aquella decisión, ¿no? Sí, y muy afortunados que pasó en ese momento, ese día, Sergio Catalán, ¿no?, del otro lado del río, en un lugar remoto de la cordillera de los Andes, y ya con Roberto y Nando, que estaban en las últimas fuerzas, y justo ese día pasó Sergio y los vio y creyó en ellos, y bueno, y empezó todo el proceso de conectarse y de rescate, ¿no? ¿Y tú crees la decisión de permanecer tantos días fue correcta? ¿Deberías haber intentado antes? No, yo creo que fue totalmente correcta, sí, porque el clima era muy bravo de noche, era imposible soportar los fríos antes. La nieve todavía estaba muy blanda y se hundías en la nieve. O sea que creo que fue totalmente correcta, sí, esperar esos 2 meses y medio. También mucha gente pregunta por qué no salieron antes, y porque no se podía salir antes. Tienes unos sentimientos cuando hablas que son muy, muy profundos, llegas muy dentro del alma. ¿Cuáles son tus sentimientos religiosos o...? Mira, yo fui educado en religión católica en el colegio y casa, pues, mi madre católica de familia vasca, y ya estaba en el proceso que me había desprendido de la religión católica en los Andes, y ahí terminé de pulir mis creencias y mi filosofía, y seguí por la vida sin religión, y no creo más en un ser externo, exterior. Creo mucho más que antes en el ser humano, del cual era bastante escéptico cuando me caí en los Andes, y salí totalmente orgulloso de ser un ser humano. Y bueno, encontré mi camino sin religión, estoy muy feliz, muy tranquilo y muy contento. Sigo sintiéndome parte de la naturaleza, ese cosmos. Por eso que tengo también la necesidad imperiosa de aprovechar cada minuto de mi vida, lo disfruto, lo valoro, a pesar de todos los problemas que uno tiene. Y sí, pienso que esta es la única que tengo, y que después se me convertiré en energía, quién sabe en qué forma. A nivel de gestión tuya interior, ¿qué fue lo más complicado en toda esta vivencia? Yo creo que lo más complicado fue readaptarme a la civilización. Fue lo que más me costó. Si estaba perdido al principio, no encontraba conexión, sentía que estaba fuera de mi lugar. Seguía todavía muy conectado con los Andes por mucho tiempo. Y una vez que me terminé otra vez insertando, no tuve mayores problemas, ¿no? Ningún tipo de proceso complicado. Sí, pero creo que he leído o te he oído decir que llegó un momento que ibas a tal ritmo, llegó a tal ritmo tu vida que necesitaste... Has leído todo, ¿eh? Volver, ¿no? Necesitaste volver para atrás, ¿no? Exactamente, sí. Estuve en un periodo que estaba con muchísimo trabajo y ganando mucha plata, llegando a trabajar hasta altas horas de la noche y con clientes los domingos, porque gente que era argentina que estaban el domingo y tenía que atenderlos. Y un día me di cuenta, así que hacía bastante tiempo que ni me acordaba de toda la enseñanza de la cordillera y todas esas vivencias, y entonces pegué un frenazo y empecé a cambiar el rumbo, a tratar de incorporar todas esas enseñanzas, hasta las cosas más simples que uno escucha y que
cuesta incorporarlas y vivirlas todos los días, ¿no? Disfrutar las pequeñas cosas cada día. Disfruto las pequeñas cosas, disfruto sentir el olor a humedad de pasto, las lluvias, sentir la lluvia en los techos. Me lo he incorporado tanto que es todo un proceso y un trabajo, ¿no? No es así de casualidad y de golpe, y bueno, y lo he logrado a través de los años y estoy en ese camino. ¿Y qué fue lo más complicado de gestionar el grupo de gente que estaba dentro del accidente? ¿Qué fue lo que más os costó después de esos momentos de tensión, de conseguir que fuera un equipo cohesionado, que fuera una sociedad a nivel? Sí, primero fue difícil convencer a algunos que querían salir enseguida, ¿no? Eso me acuerdo que hubo bastantes tensiones y yo convencerlos que era imposible, que era muy peligroso. O sea, la semana, a los 10 días, a los 15 días que querían salir a buscar ayuda. Después ya lo que hablamos, el momento ese de convencerlos a todos de que había que comer carne de los muertos para vivir, si no, no íbamos a poder sobrevivir. Digo, esos fueron los momentos quizás más difíciles y el resto se fue acomodando bastante solo, bastante espontáneamente y naturalmente. Y a partir de ese momento el grupo funcionaba de forma cohesionada. Sí, exacto, forma... muy cohesionada, cada uno hacía lo que podía hacer mejor y realmente funcionó muy bien. Por supuesto hubo algunos momentos más difíciles y ciertas tensiones, pero en general funcionó muy bien. Háblanos de Eduardo hoy. ¿Eduardo hoy? Eduardo hoy, sí. Eduardo hoy... 50 años después, ¿no? 51 años después. Yo creo que gracias a todas esas experiencias, Eduardo hoy tiene mucho más energía, mucha más ganas de vivir que lo que hubiera tenido sin esa experiencia. Me comparo con gente de mi edad y realmente me siento con mucho más vitalidad y mucho más ganas y haciendo cosas que la mayoría de la gente de mi edad, amigos y parientes, no son capaces de hacer o no les interesa, ¿no? He estado viajando por todo el mundo, dando conferencias, haciéndome amigos, visitando amigos. Hace 1 año y medio para celebrar y desafiarme a mí mismo. A los 50 años fuimos con un grupo de amigos al Kilimanjaro y llegué a la cumbre. Todas esas cosas que me llenan de energía y de ganas de seguir. Y estoy dispuesto a vivir 30 y pico de años más. Y estoy preparado, y la gente se ríe siempre, pero no es para reírse. Ya verás si llegás a acompañarme. Estoy totalmente convencido que lo voy a hacer y disfrutando ya todo lo que me queda por delante y todos los proyectos que tengo todavía. Cuidando muy bien la mente y el físico, todo lo que puedo, que no depende 100% de mí, evidentemente, vivir 30 años más, ¿no? Y en todo este proceso fue muy importante desde el silencio, ¿no? Permanecer una etapa. Sí, sin duda. Tuviste la etapa del accidente, luego la etapa de interiorizarlo desde el silencio, que es lo que relatas en el libro que editamos en Desnivel. Exacto. Y luego esta etapa que es más pública, más de exponer. Sí, pero siempre con silencios, ¿no? Silencios cuando voy a la cordillera todos los años, silencios en mi vida cotidiana, que vivo en el campo ahora, gracias al COVID. Me mudé al campo y ahí me quedé, y tengo muchos silencios al cabo de cada día, ¿no? Y estoy siempre conectado con el silencio y eso me facilita conectarme conmigo mismo. Así que el silencio sigue siendo muy importante, ¿no? Es muy importante para cualquiera. Y un poco una reflexión sobre la humanidad, sobre estos momentos que vivimos. Uh-huh. Sí, evidentemente la humanidad hoy día es mucho mejor que lo que era hace 100 años, hace 200, ¿no? En muchos aspectos. Pero se percibe, ¿no? Como un momento de cambios y de que se está perdiendo un poco el rumbo. Y tengo la esperanza que justamente, ¿no? que está por haber un cambio y que otra vez se volverá a carriles donde la humanidad sea mejor y haya menos gente que sufra y más gente feliz, ¿no? Lo percibo y por lo que uno lee y ve, bueno, percibo eso, sí, realmente. El lugar de vuestra tragedia se ha convertido en un lugar de peregrinación, un lugar que va muchísima gente. ¿Te gusta, no te gusta? ¿Cómo lo vives? Mira, al principio nos molestaba, los primeros años que empezó a ir gente cada vez más nos molestaba muchísimo, ¿no? Porque los primeros años íbamos y no encontrabas a nadie, prácticamente estabas solo en nuestra montaña. El año pasado llegaban a ir 2.000 personas en la temporada que es de diciembre a marzo. Y me fui acostumbrando y fui viendo la parte buena, ¿no? En las últimas expediciones me fastidiaba, en el campamento base había como 100 personas y bueno, se te arrima y quieren sacarse fotos todos contigo. Pero a la vez son muy respetuosos. Cuando llegamos a la cruz y hay gente, enseguida bajan, nos dejan solos. Cuando vamos a alguno de los sobrevivientes, a mí me pasa siempre eso, me quedo un rato solo. Y después la gente
o sea, es muy respetuosa y muy cariñosa en general toda la gente que va, ¿no? La última expedición o la penúltima, por la mitad de la montaña bajando a caballo, había un grupo que paró y me empezó a aplaudir, por ejemplo. Es muy emocionante. Otros, yo les había dicho al lado de la cruz que me gustaba la música, no sé qué música, y por la mitad de la montaña pararon y empezaron a tener unas guitarras y empezaron a tocar la canción que yo había pedido, así que me he reconciliado mucho con toda la gente que va, porque es gente especial. Y ahora dice que no dan abasto con toda la gente que está llamando y pidiendo para ir, ¿no? Así que supongo que esta temporada próxima va a estar repleto de gente y bueno, veremos. ¿Ya has vivido situaciones curiosas como este amigo mexicano que encontró allí años después? 33 años después. 33 años después, encontró algo muy importante para ti, ¿no? ¿Cómo fue aquello? Lo creo. Sí, muy fanático de la historia, montañista mexicano que vivió en Estados Unidos y tenía la obsesión de llegar al lugar del impacto del avión y a la zona del valle nuestro. Y en el año 2005 fue y llegó hasta la cima, hasta el lugar del impacto y vio unos trapos azules. Ese año, justo ese día, estaba sin hielo y sin nieve, como había estado tapado 33 años. Vio unos trapos azules entre las rocas, pensó que eran restos humanos. Quedó muy impresionado, se acercó y empezó a mover las piedras, sacó esos trapos y resultó ser mi blazer con mi billetera, con mi pasaporte. Cuando abrió el pasaporte vio el nombre de uno de nosotros y que no podía creer lo que estaba viendo, una emoción. Entonces se puso en contacto conmigo, me mandó la billetera y el armazón de los lentes Rayman que estaban unos metros separados. Eso que había volado en el momento del accidente y quedó ahí 33 años esperándome. El blazer era más nuevo que yo había comprado para el viaje y en aquellos momentos la mente, para desconectarse del horror, pensaba ese saco nuevo que apenas lo había usado y nunca imaginé todo lo que iba a pasar con ese saco, ¿no? Y lo llamé, nos encontramos en México, me dijo que era montañista y músico, entonces dije, este chico debe valer la pena conocerlo y capaz que nos hacemos amigos. Y bueno, fui a México por unas charlas que me organizaron, lo conocí y le pregunté por el blazer. No, el blazer somos muy respetuosos en la montaña, cuando encontramos algo lo dejamos, pero si querés te lo voy a buscar. Y al año siguiente volvimos ya con una expedición y mucha gente de varias partes del mundo, fui yo con él y mi hijo menor. El primer año fuimos y estaba todo tapado de nieve, como había estado 33 años, el segundo año lo mismo, y recién el tercer año otra vez se había descubierto, tenía el punto bien ubicado y lo encontró. Y con un walkie-talkie me avisó, Eduardo, encontré el blazer. Una emoción, una cosa tan rara, pues como si hubiera encontrado algo vivo, ¿no? Una parte, un ser vivo, y me conectó de vuelta, y me trajo el blazer, y una cosa muy difícil también de explicar lo que sentí, ¿no? Y nos hicimos grandes amigos. Es el que organiza las expediciones todos los años, hemos hecho montones de actividades juntos, emocionantes, divertidas e insólitas, y lo he terminado casando a él, que ha sido un gran mujeriego, exageradamente mujeriego en todo el periodo que fuimos amigos, con anécdotas muy graciosas también con sus novias, y hasta al final encontró la mujer, tuvo como 15 mujeres de su vida, siempre me decía, la mujer es la mujer de mi vida, y decía, no, broma, Ricardo, y a los 3 meses estaba con otra mujer de su vida, hasta que encontró a la real mujer de su vida, me mandó un mail un día, si no quería casarlos, pensé que me estaba haciendo una broma, pero no, era en serio. Ellos consideran que se casaron entre ellos y querían que yo fuera testigo de su compromiso. Y ahí fui a Colorado, Denver, y los casé en una ceremonia muy en serio, ¿no? Leímos unas cosas muy lindas que él había escrito, yo le escribí algo más, con una fiesta. Y de Yapa, como la novia, no sé qué le había pasado al padre, no llegó, entré a la novia y los casé todavía. Así que, y hasta el día de hoy está casado y están felices, y gracias a mí. Porque tú eras del grupo de los pocos que no tenían novia, ¿no? Sí, no, todos... no, había 5 o 6 que tenían novias y el resto no. Un tercio tenían novias, se casaron con las novias y siguen hasta el día de hoy también, ¿no? Y volviendo al inicio de la conversación, tú seguro que has reflexionado muchísimo qué pudo pasar con el avión, qué pudo pasar con los pilotos, por qué aquella maniobra, por qué aquel descenso. Que fue un error humano y no tenemos la explicación. Nos reconocieron de la Fuerza Aérea hace muchos años ya que fue un error humano, un error de sus pilotos, que dicen que el problema de la base, de las señales de Chile, que no sé qué pasó con el instrumento, y bueno, hay varias teorías. Y quizás vosotros forzasteis también un poco la situación. Yo creo que nosotros, si hubiéramos dicho no, mejor no, que está peligroso, hubiéramos vuelto al Uruguay seguro. Estaban bastante dudosos los pilotos.
para salir ese día, ¿no? Eso lo tengo clarísimo. Dele, vamos, no sé cuánto. Y los pilotos estaban en dudas. Y, bueno, y al final, si nosotros hubiéramos hecho fuerza para no salir, no hubiéramos salido. Así fue la cosa. Muchísimas gracias, Eduardo, por Un gusto. compartir una vez más tu experiencia y vamos a disfrutar de tanta gente que, Sí, que está aquí esperando para tener tu libro firmado, Genial. que ha llegado de tan lejos. Y, Será un gusto. y bueno, la verdad es que haber editado este libro tuyo desde el silencio, la verdad es que ha sido un auténtico lujo. Que bueno, va a tener algunas correcciones, ¿no? En la próxima, En la próxima algunas edición. correcciones y algunas ampliaciones. Alguna ampliación en algún capítulo y quizás alguna fotografía nueva, así que vamos a ver para cuándo está pronto, lo antes posible. Porque es un libro muy distinto, ¿no?, a los otros de la tragedia. Es un libro Sí, pienso que sí, ¿no? tú... me lo ha dicho mucha gente, ¿no? Es como un enfoque distinto, son reflexiones mías desde adentro, no es tanto contar la historia como otros libros, sino lo que pasaba adentro mío, ¿no? Con cada tema, en cada momento, etcétera. Que tampoco es un libro de autoayuda, No, pero supuesto, ayuda. Exacto. Y la historia ayuda siempre, sí, que no es una historia de autoayuda ni un libro de autoayuda. Así es. Pues muchas gracias, Eduardo. Y gracias a la ayuda magnífica de Mireia Soriano, ¿no? Que sin ella no hubiera podido escribir mis reflexiones y todo lo que quise transmitir de la manera magistral que está escrita con la mano de ella. Soy yo, pero escrita con la mano de ella. Que son muchas horas de conversación con ella, que ya ha condensado. Exacto. Sí, largas charlas, que fue muy lindo, muy interesante y muy apasionante también. Largas charlas durante muchos meses para sacar este libro. Pues muchas gracias también a Mireia, a ti, y vamos a disfrutar de la gente que te está esperando desde hace muchas horas algunos, y venidos de muy lejos. Es la hora señalada. Bueno, y la película va a los Oscar. Vamos a ver. Creo que Bayona no es muy optimista y porque los académicos que votan para los Óscares votan por motivos muy dispares, ¿no? No solamente por la calidad de la película, votan por una cantidad de motivos. Hasta he oído que muchos votan porque le ponen. Así que veremos si realmente los conmueve esta historia, esta película, que es una cosa fuera de serie, de otra categoría de película, ¿no? Veremos. De todas maneras ya llegó muy lejos y ya ha hecho mucho bien y creo que hasta ahora, si llegamos hasta acá nomás, yo me quedo muy contento. Pues mucha suerte en los Oscars y muchas gracias. Gracias.